El marido me presentó ante toda la familia y amigos simplemente como la señora que trabaja en casa. Siento ser tan rústica. Bueno, soy la criada, así que lo entiendo. Entonces, el tío del marido se levantó y preguntó: ¿Exactamente a qué te dedicas? Tu cara me resulta familiar. Yo solo sonreí y respondí. En el momento en que escucharon mi respuesta, todos en la sala guardaron silencio, y mi esposo se rió de mí. Pero cuando les mostré algo, todos realmente se quedaron callados. El silencio de la gran mansión se rompió abruptamente con el ruidoso golpe de la puerta principal. Pasos apresurados se acercaban a la habitación principal. Sentada en el borde de la cama, doblando ropa limpia, yo simplemente esperaba en silencio. Finalmente, la puerta del dormitorio se abrió de golpe, revelando a mi esposo, Nico. Estaba jadeando, con el rostro lleno de ira. Se quitó la corbata bruscamente y arrojó su maletín al sofá de la esquina de la habitación sin siquiera mirarme. Ya estaba acostumbrada a su actitud cada vez que llegaba del trabajo. Desde que fue ascendido a director de Grupo Hispano, su comportamiento se había vuelto cada vez más arrogante, actuando como si fuera el centro del universo. Nico caminó hacia el armario y lo abrió de golpe. Rebuscó entre la ropa como si buscara algo muy importante, pero no encontró lo que quería. De su boca no dejaban de salir quejas sobre lo desordenada que estaba la casa, a pesar de que yo siempre tenía todo impecablemente ordenado. Me levanté de la cama y me acerqué a él en silencio. ¿Qué estás buscando? Déjame ayudarte, pregunté con voz suave, pero Nico apartó mi mano cuando intentaba tocar su hombro. Me miró con ojos afilados, llenos de desprecio y aversión, como si yo fuera la suciedad de sus zapatos. Finalmente, sacó bruscamente una percha de detrás de un montón de ropa. Era un vestido de algodón viejo y sencillo que yo solía usar hace años. La tela ya había perdido su rigidez, y el color se veía ligeramente descolorido por el paso del tiempo y los lavados frecuentes. Sin previo aviso, Nico me arrojó el vestido a la cara. La prenda me cubrió la vista por un momento antes de caer al suelo a mis pies. Miré el vestido en silencio, y luego levanté la vista hacia el rostro de mi esposo, que ahora tenía las manos en la cintura y la barbilla levantada. Nico me dijo en tono de orden que esa noche había un gran evento al que debían asistir todos los ejecutivos de la empresa, la prestigiosa fiesta de aniversario del Grupo Hispano. Las normas de la empresa exigían que todos los empleados asistieran acompañados de sus parejas. Nico enfatizó que, si no fuera por esa norma, él nunca me habría llevado. Dijo que prefería ir solo antes que aparecer al lado de una mujer sin clase como yo. Cada palabra suya era como un puñal en mi corazón, pero me había entrenado para no mostrar dolor frente a él. Señaló el vestido viejo que estaba en el suelo y me ordenó que me lo pusiera. Nico nunca me permitía arreglarme demasiado ni usar ropa buena. Según él, si yo intentaba verme guapa, solo lo avergonzaría. Dijo que yo no era digna de competir con las esposas glamorosas y elegantes de otros ejecutivos de la empresa. Para él, yo era simplemente un ama de casa, cuya vida giraba en torno a la cocina y el dormitorio. Así que tenía que ajustarme a mi lugar en sus ojos, es decir, a mi apariencia humilde y discreta. No quería que la gente pensara que yo gastaba su dinero en mi cuidado personal. Recogí el vestido en silencio. Por dentro, sonreí amargamente. Nico no sabía que ese vestido que él consideraba rústico y sin clase, en realidad lo había comprado en el mercado de los traperos con el cambio de la miserable asignación que me daba para los gastos del hogar. Hasta ese momento, él nunca me había dado suficiente dinero para comprar ropa decente, y sin embargo, siempre me exigía que no lo avergonzara. La contradicción en su mente era verdaderamente asombrosa. Obedecí su orden sin refutar nada. Dije que me prepararía pronto y me vestiría como él quería. Nico soltó un resoplido satisfecho, sintiendo que había logrado doblegar mi orgullo. Él se dirigió al baño para ducharse, y yo me quedé sola con el vestido. Cuando escuché el sonido del agua del baño, caminé hacia el tocador. Me miré el rostro en el espejo. No tenía maquillaje pesado, pero mi cara estaba limpia y bien cuidada. Nico estaba demasiado ciego para darse cuenta de que mi piel sana era el resultado de un cuidado constante y secreto con productos de alta gama que yo misma compraba. Él pensaba que yo usaba polvos baratos. Abrí un pequeño cajón debajo del tocador con una llave especial. Saqué una pequeña cartera escondida en lo más profundo. De ella saqué una delgada tarjeta de acceso de color negro oscuro. La tarjeta parecía muy simple, pero tenía un peso diferente al de una tarjeta normal. En la esquina derecha, había un pequeño logotipo de un fénix dorado. No tenía ningún nombre escrito, solo un código de barras y un chip dorado. Esta era la tarjeta de acceso maestra utilizada por el propietario del edificio del Grupo Hispano. Era una tarjeta que podía abrir cualquier puerta, desde la entrada de empleados hasta el ascensor privado y la caja fuerte de la oficina del CEO. Esta tarjeta era la prueba de un poder absoluto que había mantenido oculto a todos, incluido Nico.
Coloqué la tarjeta en un bolsillo oculto detrás de la costura interior del vestido viejo. Ese bolsillo lo había hecho yo misma para guardar objetos importantes cuando tenía que disfrazarme de mujer corriente. Después de asegurarme de que la tarjeta estaba a salvo, empecé a ponerme el vestido. El tamaño seguía ajustándose bien a mi cuerpo. El diseño ya estaba pasado de moda, pero cogí un pañuelo de estilo sencillo, de los que suelen usar las señoras para ir al mercado. Me lo puse sin alfileres adicionales, dejando que cubriera mi pecho de una manera muy ordinaria y nada sofisticada. En el tocador, mi teléfono vibró. Había llegado un mensaje del director Domínguez, la mano derecha de mi difunto padre y jefe de seguridad del edificio. El mensaje decía que todo estaba listo. Los directores ya estaban reunidos en la sala de reuniones especial, esperándome. Habían asegurado todas las pruebas de las fechorías de Nico durante su mandato como director. Datos de malversación de fondos, manipulación de informes, e incluso registros de transacciones de compra de drogas ilegales. Todo estaba guardado de forma impecable. El director Domínguez preguntó si debían actuar de inmediato o esperar mis instrucciones. Con dedos hábiles, envié una respuesta corta. Pedí que se suspendiera toda acción hasta que yo diera la señal en el lugar. Quería ver hasta dónde llegaba Nico esa noche. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que la esposa a la que tanto había pisoteado era en realidad la persona que tenía su destino en sus manos. Después de enviar el mensaje, borré el historial de conversaciones y guardé mi teléfono en un bolso viejo con el cuero empezando a pelarse en varios sitios. Ese bolso completaba perfectamente mi aspecto miserable esa noche. Nico salió del baño con una toalla alrededor de la cintura. Me escudriñó de pies a cabeza con una mirada evaluadora. Una mueca de desprecio se dibujó en sus labios. Dijo que mi aspecto era perfecto, como el de una sirvienta que acompaña a su amo de paseo. Esas palabras salieron de su boca sin ningún remordimiento. Parecía sentirse orgulloso de haberme convertido en eso. Me recordó una vez más que no hablara mucho en la fiesta, que me sentara en silencio en un rincón y no hiciera como que conocía a nadie. Yo asentí sumisamente con la cabeza, interpretando el papel de una esposa que teme a su marido. Nico estaba ocupado eligiendo su mejor traje. Se puso un reloj caro que había comprado el mes pasado con la excusa de un bono de la empresa. Aunque yo sabía que era dinero malversado inflando el presupuesto del proyecto, se peinó pulcramente y se roció con perfume caro por todo el cuerpo. El aroma era tan fuerte que llenó la habitación. Nuestras apariencias contrastaban drásticamente. Él parecía un príncipe que va a recibir a una princesa, y yo parecía Cenicienta yendo al mercado. Una vez arreglado, Nico cogió las llaves del coche de la mesa. No me esperó ni me abrió la puerta. Salió de la habitación a grandes zancadas, y yo tuve que seguirlo cojeando. En el salón, se detuvo brevemente frente a un gran espejo para revisar su apariencia una vez más. Se sonrió a sí mismo en el espejo, felicitándose por lo guapo que era. Yo me quedé en silencio detrás de él, observando la espalda del hombre que había sido mi esposo durante los últimos 5 años. Antes me había casado con él por su potencial y su buen corazón, pero me di cuenta de que la riqueza y la posición pueden convertir a una persona en un monstruo en un instante. Nico me gritó que me subiera al coche rápido porque no quería llegar tarde. Dijo que tenía que recoger a alguien importante en el camino. Al escuchar esas palabras, mi corazón dio un pequeño vuelco. Pude adivinar quién sería esa persona importante, pero seguí en silencio y salí de la casa. El aire de esa noche era frío, pero mi corazón estaba mucho más frío. Miré el cielo nocturno, oscuro y sin estrellas. Poco después, en ese rascacielos, me quitaría mi máscara. Le mostraría a Nico quién era la verdadera poseedora del poder. Este disfraz terminaría esa noche. Con paso decidido, seguí a Nico hacia el sedán de la empresa estacionado en el patio. El reluciente sedán negro se abría paso entre las concurridas calles de la ciudad. Nico conducía con una mano en el volante, y la otra ocupada con su teléfono. Intercambiaba mensajes con alguien, y sonreía para sí mismo. Yo estaba sentada en el asiento del copiloto, mirando la calle a través de la ventanilla. El ambiente en el coche era incómodo. La música de la radio sonaba a bajo volumen, pero no era suficiente para disipar la tensión que sentía. Desde que salimos de casa, Nico no me había dirigido ni una sola palabra. Actuaba como si yo no estuviera a su lado. Después de unos 15 minutos de viaje, Nico giró el coche hacia un complejo de apartamentos de lujo. Se detuvo frente al vestíbulo y tocó la bocina 2 veces. Poco después, una joven salió por la puerta de cristal del vestíbulo. La mujer llevaba un vestido de noche muy bonito. Brillaba reflejando la luz de las farolas. Su cabello estaba prolijamente peinado con un estilo moderno. Su rostro estaba maquillado a la perfección, realzando su belleza. Era Aura, la mujer a la que Nico me había presentado como su nueva secretaria hacía unos meses. Nico se volvió hacia mí con el rostro inexpresivo.
Me ordenó que me sentara en el asiento trasero. La razón era que Aura se mareaba en el asiento de atrás, por lo que debía sentarse adelante. Además, puso la excusa de que necesitaban hablar de trabajo durante el trayecto a la fiesta, por lo que sería más cómodo sentarse juntos. Miré a Nico por un momento, tratando de encontrar la verdad en sus ojos, pero lo único que encontré fue indiferencia. Sin oponerme, abrí la puerta del coche y salí. El aire frío de la noche me golpeó el rostro al pisar el asfalto. Aura se acercó con una sonrisa fingida. Me llamó señora, pero su tono estaba mezclado con burla. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, observando mi ropa. Luego se cubrió la boca como para contener la risa. Dijo que mi vestido era muy peculiar y anticuado. Nico, que observaba la situación desde el coche, me gritó que me moviera rápido porque tenía prisa. Abrí la puerta trasera y me senté en el frío asiento de cuero. Aura subió al asiento del copiloto, que debería ser el derecho de la esposa legítima. Cerró la puerta y se acomodó confortablemente. El dulce y penetrante olor del perfume de Aura se mezcló con el de Nico, llenando el coche. Rieron suavemente cuando Aura le hizo un cumplido a Nico por lo guapo que se veía esa noche. Nico le devolvió el cumplido, diciendo que Aura parecía un ángel. Sentada atrás, solo podía ver los reposacabezas de ellos. Era como si yo fuera una taxista invisible o una secretaria, y ellos fueran una pareja de amantes. Durante todo el trayecto hasta el hotel donde se celebraba la fiesta, Nico y Aura charlaron animadamente. Hablaron de qué directores asistirían, de las posibilidades de ascenso de Nico y de lo aburridos que eran este tipo de eventos oficiales. De vez en cuando, veía la mano de Nico tocar el brazo de Aura cuando reía. Era un gesto demasiado cariñoso para ser simplemente entre un jefe y su subordinada. Realmente me trataban como a una estatua sin emociones. Aura de repente preguntó por el propietario del grupo hispano. Dijo que había oído rumores de que el verdadero propietario era una persona muy misteriosa y que rara vez se mostraba en público. Nico, fingiendo saberlo todo, respondió que el propietario probablemente era un anciano que vivía en el extranjero y no le interesaba la gestión de la empresa. Nico incluso llegó a alardear de que, si él llegaba a ser el CEO, cambiaría muchas de las políticas anticuadas de la empresa. Tuve que contener la risa al escuchar la estupidez de mi esposo. Ese anciano del que hablaba estaba sentado justo detrás de él, escuchando cada palabra que salía de su boca. El coche finalmente entró en el área del vestíbulo del Hotel de 5 estrellas, donde se celebraba el evento. La opulencia se sentía desde la arquitectura de las enormes columnas y los candelabros de cristal que colgaban del techo del vestíbulo. Guardias de seguridad y aparcacoches con uniformes impecables estaban estacionados por todas partes. Coches de lujo hacían fila para dejar a importantes invitados. Nico detuvo el coche justo frente a la entrada principal. Apagó el motor y volvió a alisarse el traje. Un aparcacoches se acercó rápidamente, pero en lugar de abrir la puerta del conductor para Nico, o la del copiloto para Aura, el empleado caminó rápidamente hacia la puerta trasera donde yo estaba sentada. El empleado se inclinó profundamente con una reverencia muy respetuosa antes de abrir la puerta de mi coche. Con este trato especial, Nico, que se estaba desabrochando el cinturón de seguridad, quedó desconcertado. Miró al empleado a través del espejo retrovisor con curiosidad. Cuando bajé del coche, el aparcacoches, que parecía haberme reconocido, inclinó la cabeza y me saludó con una voz muy baja pero llena de respeto. «Bienvenida, presidenta». Yo asentí levemente con la cabeza y puse mi dedo índice en los labios, indicándole que guardara silencio y no revelara mi identidad. El empleado lo entendió de inmediato y se enderezó, recuperando su expresión profesional. Nico y Aura bajaron del coche. Nico inmediatamente regañó al empleado. Le preguntó en voz alta por qué había atendido primero al pasajero del asiento trasero en lugar de a él, el jefe que conducía. Nico parecía ofendido, sintiéndose ignorado. El empleado respondió hábilmente que era el procedimiento operativo estándar, POE, del hotel. Abrir primero la puerta trasera por razones de seguridad. Nico no quedó satisfecho con la respuesta, pero como mucha gente los estaba mirando, no quiso armar un escándalo y resopló con descontento. Nico le arrojó bruscamente las llaves del coche al aparcacoches. Rodeó el coche y se dirigió directamente a Aura, extendiéndole el brazo para que se lo cogiera. Aura, coqueta, entrelazó su brazo con el de Nico. Estaban de pie uno al lado del otro, y parecían una pareja perfecta con sus elegantes atuendos. Yo, en cambio, estaba sola al otro lado del coche, sujetando mi bolso viejo. «Recuerda tu lugar», susurró Nico cuando me acerqué. «Síguenos a 2 pasos. No camines a nuestro lado. No quiero que la gente se confunda sobre quién es mi pareja. Esta noche, Aura es mucho más adecuada para estar a mi lado que una mendiga como tú». Esas palabras fueron muy dolorosas, pero al mismo tiempo, fortalecieron mi determinación.
Retrocedí 2 pasos y los dejé ir primero. Entraron en el majestuoso vestíbulo del hotel y fueron recibidos por amables recepcionistas. Yo los seguí a unos metros de distancia, como una sirvienta siguiendo a sus amos. La gente en el vestíbulo miraba a Nico y Aura con admiración. Luego sus miradas se posaron en mí, mezcladas con curiosidad y compasión. Nos dirigimos al salón principal del banquete. La música de la orquesta se escuchaba débilmente, y se hacía cada vez más clara. En la entrada del salón de banquetes, un empleado que revisaba las invitaciones me pidió la mía. Nico mostró su invitación con orgullo. El empleado acompañó a Nico y Aura adentro y luego me miró con recelo. Nico se volvió y le dijo al empleado que yo era parte de su grupo, y que me había traído como ama de llaves para cargar los equipajes si Aura lo necesitaba. El empleado frunció el ceño. Le pareció extraño que llevaran a una ama de llaves a una fiesta tan elegante, pero me dejó entrar. El salón de banquetes era el colmo del lujo. Enormes candelabros de cristal, flores frescas decorando cada rincón y mesas redondas elegantemente dispuestas. Los invitados estaban agrupados, charlando con sonrisas educadas, sosteniendo copas de zumos de frutas frescas y agua mineral. Nico se dirigió directamente a donde estaban sus colegas de trabajo, llevando a Aura con él. Quería presumir de su hermosa secretaria. Caminé lentamente hacia un rincón oscuro de la sala y me paré junto a una gran columna. Desde allí podía ver toda la habitación. Vi a los directores sentados en la mesa VIP cerca del escenario, y al tío de Nico, el presidente Domínguez, hablando seriamente con algunos inversores. El escenario estaba preparado. El actor principal ya había caído en la trampa. Nico reía a carcajadas entre sus colegas. De vez en cuando, me miraba con una mirada burlona, como si quisiera asegurarse de que yo seguía en mi sitio. No sabía que, detrás de esa columna, yo observaba cada uno de sus movimientos, esperando el momento adecuado para destruir el escenario de su orgullo. Palpé el bolsillo de mi vestido para asegurarme de que la tarjeta de acceso seguía allí. Un poco más, Nico. Solo un poco más. El ambiente en el salón de banquetes del hotel se animó a medida que avanzaba la noche. El aire frío del aire acondicionado se mezclaba con el olor de todo tipo de perfumes caros que los invitados habían rociado. En un rincón del escenario, una pequeña orquesta tocaba suavemente música clásica, creando un fondo elegante, pero a mí me resultaba tenso. Seguía de pie en silencio en un rincón de la habitación, junto a una gran columna medio oculta por cortinas de terciopelo. Esta posición me permitía tener una vista amplia de toda la sala sin llamar la atención de los demás. Vi a camareros con uniformes impecables ir y venir afanosamente, llevando bandejas con copas de cristal altas y transparentes. En las copas, en lugar de licores fuertes, había zumos de frutas frescas de varios colores y agua con gas con rodajas de limón. Esto era de acuerdo con la política del grupo hispano, que priorizaba la ética y la salud. Mis ojos no se apartaban de Nico y Aura en el centro de la habitación. Parecían disfrutar mucho de la atención que recibían. Nico sonreía ampliamente y, de vez en cuando, daba una palmadita en el hombro a un colega con una familiaridad excesiva. Aura estaba pegada a su lado, como si temiera perder su apoyo. Sonreía dulcemente a todos los que la saludaban, y presumía de un bolso de marca de lujo cuyo precio yo conocía exactamente. Ese bolso costaba lo mismo que el sueldo de 3 meses de Nico. Nico había comprado ese bolso el mes pasado, haciéndolo pasar por un bono de proyecto. Yo sabía que en realidad era dinero que debería haberse destinado a mejorar las instalaciones de la oficina de la sucursal. No era por celos, sino por asco a la hipocresía que se desarrollaba ante mis ojos, que reprimía mi ira. Algunos de los colegas cercanos de Nico empezaron a acercarse a ellos. Reconocí esas caras. Eran colegas del mismo departamento que Nico, gente que a menudo venía a cenar a nuestra casa. En el pasado, yo les había cocinado y los había tratado amablemente como una buena anfitriona. Pero esa noche, sus recuerdos parecían haberse desvanecido de repente. Le dieron la mano a Nico y miraron a Aura con admiración. Uno de ellos, un hombre corpulento llamado Rudy, dio un codazo a Nico y le guiñó un ojo juguetonamente. Felicitó a Nico por haber traído a una mujer tan hermosa como Aura. Nico se hinchó de orgullo. Disfrutó del cumplido como si Aura fuera un trofeo de victoria. De repente, la mirada de Rudy cambió. Sus ojos se posaron en mí, de pie como una estatua cerca de la columna. Entrecerró los ojos, como tratando de reconocer el rostro detrás del sencillo pañuelo y el vestido viejo que llevaba. Lentamente, los otros colegas de Nico también empezaron a mirarme. Empezaron a murmurar entre ellos. Rudy, esta vez con una expresión de desconcierto, volvió a darle un codazo a Nico. Preguntó, casi susurrando, pero con voz lo suficientemente alta para que yo lo oyera. ¿Quién era esa mujer con ropa tan rústica que los había estado mirando todo el tiempo?
Ante esa pregunta, su pequeño grupo de amigos se quedó en silencio por un momento. Aura se cubrió la boca con la mano, conteniendo una pequeña risa de desprecio. Nico giró la cabeza hacia mí, y su rostro cambió drásticamente. Su orgullosa sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de aversión e irritación. Se dio cuenta de que su presencia estaba arruinando la imagen perfecta que estaba construyendo. Nico, con pasos relajados pero arrogantes, respondió a la pregunta de Rudy en voz alta. Intencionalmente, alzó la voz para que la gente de alrededor pudiera oírlo. Soltó una risa leve, abrazó a Aura con más fuerza por la cintura. Luego me señaló directamente con el dedo índice. Con tono despreocupado, les dijo a sus amigos que no había necesidad de confundirse. «Ah, ¿esa mujer? Lo siento por sus ojos, su estilo es un poco rústico», dijo Nico riendo. «Bueno, es la señora que trabaja en mi casa, así que se entiende. La traje porque a la señorita Aura le resultaba incómodo llevar su bolso y sus objetos personales, así que la uso como secretaria, si es necesario. Como saben, la gente de pueblo no sabe qué hacer cuando viene a un hotel tan lujoso. Por eso está ahí, parada en la esquina como una estatua». En ese momento, estallaron las risas entre los amigos de Nico. Se rieron a carcajadas, como si la humillación fuera la broma más divertida de la noche. Rudy incluso se agarró el estómago de la risa. Él respondió. Con razón su ropa parecía un trapo de cocina. Aura también se unió a la risa. Su risa sonaba estridente y forzada. Echó más leña al fuego de la humillación, diciendo que en realidad sentía lástima por mí. Por eso había convencido a Nico para que me trajera, diciendo que de vez en cuando debería ver el mundo exterior. Todos asintieron con la cabeza, de acuerdo, y me miraron con ojos llenos de falsa compasión y desprecio. Sentí que mi sangre hervía, mi corazón latía rápidamente. No era por vergüenza, sino por reprimir el impulso de ir hacia adelante y golpearles la boca uno por uno, pero me contuve. Me mordí el labio inferior con fuerza, dejando que el dolor físico me hiciera olvidar el dolor mental. Me mantuve erguida, sin agachar la cabeza, sin llorar, sin huir. Miré directamente a los ojos de Nico desde la distancia. Era una mirada vacía pero penetrante. Al ver mi reacción tranquila, Nico se sintió aún más envalentonado. Pensó que yo era demasiado tonta para entender que estaba siendo humillada, o demasiado asustada para defenderme. Algunos otros invitados cercanos empezaron a volverse al escuchar el alboroto causado por sus risas. Algunos de ellos me miraron con compasión, pero nadie se atrevió a acercarse o a defenderme. A sus ojos, yo era simplemente una persona indefensa que se había equivocado de lugar. Nico continuó con su fanfarronada. Contó que yo trabajaba muy lento en casa, y que a menudo cometía errores, pero que me mantenía por lástima. Las mentiras brotaban de su lengua. Hizo de su esposa un hazme reír frente a sus amigos y su amante para elevar su estatus social. Mientras sus risas aún resonaban, de repente, la atmósfera cerca de la entrada principal del salón de banquetes cambió. La música de la orquesta se detuvo abruptamente. Las luces principales que hasta entonces habían iluminado toda la sala se concentraron ahora en la entrada, grande y majestuosa. Las puertas dobles doradas se abrieron lenta y completamente. La risa del grupo de Nico cesó de inmediato. Todas las cabezas se giraron hacia la puerta. Un silencio envolvió todo el salón de banquetes, reemplazando el bullicio de conversaciones que había llenado el aire momentos antes. Incluso antes de que la figura se revelara por completo, un aura de gran dignidad se extendió hacia el interior. Un hombre de mediana edad, vestido de traje, entró. Su cabello estaba completamente canoso, pero su cuerpo seguía erguido, y su andar era confiado y altivo. Detrás de él caminaban rápidamente dos secretarios. Era el presidente Domínguez, el tío por parte de padre de Nico y uno de los directores más respetados del grupo hispano. Rara vez aparecía en eventos públicos a menos que fuera una ocasión muy importante. Su presencia esa noche presagiaba que algo grande estaba a punto de suceder. El presidente Domínguez era conocido como una figura firme e inflexible, con ojos de águila capaces de discernir la falsedad desde la distancia. El rostro de Nico se iluminó de inmediato al ver a su tío. Lo vio como la oportunidad perfecta para presumir de su nuevo estatus y presentar a Aura a la gran familia de la empresa. Nico se apresuró a ajustarse la corbata, se peinó con los dedos y le susurró a Aura que se preparara para saludar. Había olvidado que acababa de despreciar a su propia esposa. Avanzó con desbordante confianza, dejando atrás a sus amigos, y se preparó para recibir a su tío con la sonrisa más radiante que tenía. Yo solo suspiré largamente, viendo el estúpido espectáculo que estaba a punto de desarrollarse. Nico caminó rápidamente entre los invitados para saludar al presidente Domínguez. Se esforzó por destacar entre los cientos de asistentes. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Nico hizo inmediatamente una ligera reverencia,
un saludo exagerado de respeto. Saludó a su tío en voz alta y enérgicamente, queriendo que todos vieran su amistad. Se presentó como si el presidente Domínguez pudiera haberlo olvidado, y luego rápidamente tomó la mano de Aura, acercándola. Nico presentó a Aura como la mejor colega de su departamento, que contribuía enormemente al rendimiento del mismo. Era una señal sutil para mostrar a la mujer que había elegido. Pero la reacción del presidente Domínguez fue completamente diferente a lo que Nico esperaba. El anciano no detuvo su paso, simplemente asintió con la cabeza de forma muy breve y fría. Sus ojos ni siquiera miraron a Aura, quien sonreía dulcemente y extendía la mano para un apretón. La mano de Aura quedó suspendida en el aire. Al ser ignorada de esa manera, retiró la mano torpemente y su rostro se enrojeció de vergüenza. El presidente Domínguez parecía no haber notado la presencia de Nico y Aura. Su mirada estaba fija al frente, en un punto en el rincón oscuro de la habitación. Nico, avergonzado, volvió a llamar a su tío, tratando de desviar su atención hacia él. Le preguntó al presidente Domínguez por su salud y conversó sobre otros temas triviales. Pero el presidente Domínguez pasó de largo por Nico, como si Nico fuera simplemente una columna sin importancia en el edificio. Los pasos del presidente Domínguez eran decididos y con un propósito claro, dirigiéndose hacia donde yo estaba. Los invitados se abrieron naturalmente, dejando paso al director ejecutivo. La atmósfera estaba cargada de tensión. Todos se preguntaban cuál era el destino de la figura más importante del consejo. Al ver esa majestuosa figura acercarse cada vez más, mi corazón latió con más fuerza. Yo me quedé en mi sitio, sin moverme un ápice. Mantuve la espalda recta y la barbilla ligeramente levantada, pero conservando un rostro tranquilo e inexpresivo. Finalmente, el presidente Domínguez se detuvo a 2 metros de mí. Se quedó en silencio, mirándome fijamente a través de sus gafas de lectura. Entrecerró los ojos, examinando mi rostro, mis ojos y mi postura. No vio mi ropa vieja. Estaba viendo otra cosa, algo más profundo. Nico, desconcertado al ver a su tío acercarse a su sirvienta, se apresuró a seguirlo. Temía que yo hiciera algo vergonzoso o hablara sin pensar. Nico intentó interponerse entre el presidente Domínguez y yo, como un escudo. Rió nerviosamente y le dijo a su tío que se había equivocado de persona. Nico rápidamente volvió a explicar que la mujer que tenía delante era solo una sirvienta de casa, una campesina sin modales, y que el presidente Domínguez no necesitaba perder el tiempo hablando con ella. El presidente Domínguez levantó una mano, indicándole a Nico que guardara silencio. El gesto fue tan autoritario que la boca de Nico se cerró de inmediato. El presidente Domínguez se movió ligeramente hacia un lado para que pudiera verme de nuevo, sin la obstrucción del cuerpo de Nico. El ambiente a nuestro alrededor se volvió completamente silencioso. Incluso la música de la orquesta parecía disminuir. Era como si hasta los músicos sintieran curiosidad por el drama que se desarrollaba. Todas las miradas se centraron en nosotros tres. Así que, la voz barítona del presidente Domínguez resonó pesada y resonante en el silencio. ¿A qué te dedicas exactamente, señorita? Tu cara me resulta familiar. Tus ojos me recuerdan a alguien a quien yo respeté mucho en el pasado. Alguien que construyó los cimientos de este edificio con su sudor y su sangre. La pregunta quedó suspendida en el aire. Nico abrió mucho los ojos al escuchar a su tío hablar tan dulcemente a la mujer a la que él había llamado sirvienta. Aura, detrás de Nico, parecía inquieta y empezaba a sentir un mal presentimiento. Gotas de sudor frío empezaron a formarse en las sienes de Nico. Intentó interrumpir de nuevo, diciendo que su tío debía de haberse equivocado, que mis ojos eran simplemente normales, los de alguien cansado por falta de sueño. Pero el presidente Domínguez ignoró la interrupción de Nico. Siguió mirándome, esperando una respuesta. Lentamente, respiré hondo y recuperé la calma. Lentamente, levanté la cabeza por completo y miré directamente a los ojos viejos del presidente Domínguez, sin el menor miedo. Sonreí levemente. Una sonrisa significativa que solo ciertas personas podrían entender. Yo me dedico a la limpieza, presidente. Respondí con voz suave pero firme. Mi voz no tembló ni un poco, y resonó claramente en el silencio del salón de banquetes. Al escuchar mi respuesta, Nico inmediatamente soltó una carcajada. Se sintió aliviado de que mi respuesta coincidiera con el escenario de sirvienta que había inventado. Se golpeó el muslo y se rió a carcajadas, rompiendo la tensión que se había formado momentáneamente. ¿Lo ves, tío? ¿No te lo dije?, exclamó Nico, volviendo a señalarme la cara. Ella misma dice que se dedica a la limpieza. Es solo una sirvienta que barre, friega y lava platos. Tío, te lo has tomado demasiado en serio. Venga, vamos a la mesa VIP, tío. No es apropiado que un director hable con una limpiadora tan humilde. Solo la risa de Nico resonó. Esta vez, nadie más lo siguió.
Los otros invitados, por el contrario, sintieron que algo andaba mal. Vieron el marcado contraste entre la actitud brusca de Nico y mi actitud muy tranquila y digna, a pesar de que me presentaba como limpiadora. El presidente Domínguez tampoco se rió. Su rostro, en cambio, se puso aún más serio. Captó el doble sentido en mis palabras. Era un anciano sabio y experimentado. Sabía que la palabra limpieza podía tener varios significados. No dejé que Nico disfrutara de su risa por mucho tiempo. Antes de que pudiera arrastrar a su tío y marcharse, volví a hablar. Esta vez, di un paso adelante, acortando la distancia entre ellos y yo. Lentamente, me deshice de la actitud sumisa que había mantenido hasta el momento. Sí, mi marido tiene razón, dije de nuevo, esta vez con un tono más frío y autoritario. Mi mirada seguía fija en Nico, que aún sonreía burlonamente. Soy una especialista en limpieza. Nico resopló con desprecio. Sí, ya sabemos todos lo bien que friegas. Ahora cállate. No estoy fregando suelos, Nico. Lo interrumpí rápida y bruscamente, haciendo que Nico se callara sorprendido. Estoy limpiando a las ratas con traje, a los parásitos que devoran los activos, a los corruptos que falsifican informes financieros y a los empleados incompetentes que solo saben adornarse. Esa frase voló como un cuchillo rápido y afilado. La sonrisa de Nico desapareció de su rostro en un instante, reemplazada por una expresión pálida. Aura retrocedió un paso, con los ojos muy abiertos. El presidente Domínguez se estremeció levemente. De repente, la comprensión brilló en sus ojos. Me miró con una nueva mirada, una mirada llena de respeto y asombro. El silencio en la habitación se había transformado ahora en una tensión escalofriante. Ya no había ruido de copas ni susurros. Todos contuvieron la respiración, porque se dieron cuenta de que esa mujer con ropa vieja acababa de declarar la guerra abiertamente, justo en la cara de su director. El ambiente de la fiesta se volvió de repente muy frío y pesado. Mis últimas palabras sobre la limpieza de ratas con traje y corruptos todavía resonaban en los oídos de todos los que las habían escuchado. El rostro de Nico, que había estado rojo de contener la risa, ahora se puso pálido, y luego se oscureció de nuevo con una ira creciente. Sentía que su orgullo había sido pisoteado frente a su tío y cientos de importantes invitados, por una mujer a la que hasta ese momento había considerado impotente. Las venas del cuello de Nico se hincharon, indicando que sus emociones ya no podían ser contenidas. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Aura, de pie junto a Nico, estaba aterrorizada. Se alejó lentamente de Nico, como si pudiera sentir el aura peligrosa que emanaba de su cuerpo. La dulce sonrisa que tanto había alardeado había desaparecido sin dejar rastro. Me miró con una mezcla de confusión y miedo, como tratando de comprender la intención de mis palabras. Mientras tanto, el presidente Domínguez seguía de pie, erguido en su sitio. El anciano no se movió ni un ápice, pero sus ojos afilados seguían mirándome intensamente. No parecía enojado, más bien todo lo contrario. Parecía alguien que acababa de encontrar la respuesta a un complejo enigma. Nico dio un paso brusco hacia adelante, acortando la distancia entre nosotros. Su respiración era áspera, como la de un toro a punto de embestir. Me señaló la cara, justo delante de mi nariz. Sus dedos temblaban de ira. Rompió el escalofriante silencio y gritó en voz alta. Me gritó bruscamente, preguntándome cómo me atrevía a decir esas palabras tan irrespetuosas. Me acusó de estar loca, y de haberlo avergonzado a propósito. Su voz resonó por toda la sala, y algunas invitadas se taparon la boca de asombro. Nico había perdido completamente la razón. La máscara de hombre exitoso y digno que había llevado desde el principio de la fiesta se hizo añicos, revelando su verdadera naturaleza, irascible y grosera. No retrocedí ni un paso. Seguí de pie con calma, enfrentando los ojos ardientes de Nico. Mi tranquilidad lo enloqueció aún más. Se sintió ignorado y menospreciado. Esperaba que yo llorara o suplicara perdón después de su grito, como solía hacer en casa para evitar discusiones. Pero esa noche era diferente. Ya no era la sumisa esposa, Elena. Era Elena, lista para dictar sentencia. Al verme en silencio con una mirada desafiante, la paciencia de Nico se agotó. Levantó su mano derecha, preparándose para darme una fuerte bofetada en la mejilla. La gente que nos rodeaba jadeó de asombro. Algunos apartaron la cara, incapaces de presenciar la violencia que estaba a punto de ocurrir. Aura soltó un pequeño grito. El presidente Domínguez intentó abrir la boca para intervenir, pero ya era demasiado tarde. La mano de Nico se abalanzó rápidamente hacia mi rostro. Pero antes de que esa áspera palma pudiera tocar mi piel, otra mano, mucho más fuerte y firme, apareció detrás de Nico y agarró su muñeca en el aire. El movimiento de la mano de Nico se detuvo instantáneamente por ese agarre de hierro. Nico se sorprendió mucho. Abrió mucho los ojos y se giró,
preparado para insultar a la persona que se había atrevido a detenerlo. Detrás de él estaba el director Domínguez, el jefe de seguridad del edificio, un hombre corpulento y fornido. El rostro del director Domínguez era inexpresivo, pero sus ojos emitían un brillo amenazante y penetrante. El director Domínguez no soltó su agarre. Al contrario, lo apretó aún más hasta que Nico gimió de dolor. Nico le gritó al director Domínguez, preguntándole qué estaba haciendo y ordenándole que lo soltara. Nico le recordó al director Domínguez que él era el director aquí y que el director Domínguez era solo un subordinado. El director Domínguez no respondió a los gritos de Nico. Con calma, le torció el brazo a Nico por detrás de la espalda, haciéndole doblar la cintura para contener el dolor. El movimiento fue tan rápido y táctico que demostró una habilidad profesional en artes marciales. Nico luchó por liberarse, pero la fuerza del director Domínguez lo superaba con creces. El director Domínguez continuó hablando con voz baja pero firme, lo suficientemente alta como para que los que estaban más cerca pudieran oírle. Dijo que su misión era proteger los bienes más preciados de la empresa, y que cualquiera que intentara dañar al propietario de este edificio se las vería con él. Ante las palabras del director Domínguez, Nico guardó silencio un momento entre gemidos. Estaba confundido por esas palabras. ¿El propietario del edificio? ¿A quién se refería el director Domínguez? La mente de Nico estaba demasiado nublada para unir los puntos. Todavía se consideraba la víctima aquí. Llamó a otros guardias de seguridad para que arrestaran al director Domínguez, a quien consideraba insubordinado. Pero ni un solo guardia de seguridad se movió para ayudarlo. Todos estaban de pie en los bordes de la sala, mirando al frente, como si ya supieran que el director Domínguez estaba haciendo lo correcto. Finalmente el presidente Domínguez dio un paso adelante. Miró a Nico, quien seguía inmovilizado por el director Domínguez, con una profunda mirada de decepción. Sacudió la cabeza lentamente. El presidente Domínguez dijo que le daba mucha vergüenza ver el comportamiento de su sobrino esa noche. Dijo que nunca pensó que Nico pudiera actuar de forma tan estúpida y ciega en público. Nico suplicó a su tío que lo defendiera, diciendo que yo había empezado a divagar. Pero el presidente Domínguez no escuchó. En cambio, se volvió hacia mí y se inclinó ligeramente. Fue un gesto de respeto que sorprendió a todos. Le hice una señal al director Domínguez con el ojo. El director Domínguez lo entendió. No soltó a Nico, pero lo hizo retroceder unos pasos para abrirme paso. Ahora, el camino hacia el escenario principal estaba abierto sin obstáculos. Me ajusté el pañuelo brevemente, y luego comencé a caminar. El sonido de mis pasos decididos resonó claramente en el suelo de mármol. Todos los ojos siguieron mis movimientos. Vieron a la mujer de ropa sencilla cruzar la multitud y caminar hacia el centro del poder. Ya no había gente riendo ni burlándose. El aura que yo emanaba ahora era de puro liderazgo, haciendo que cualquiera se apartara instintivamente. Era hora de terminar la obra y revelar la verdad. Subí lentamente y con elegancia las escaleras hacia el escenario principal. Los focos siguieron cada uno de mis movimientos, convirtiéndome en el único centro de atención en esa gran sala. En el escenario había una enorme pantalla LED que hasta entonces había mostrado el logotipo del aniversario de la empresa y animaciones gráficas giratorias. Junto a la pantalla había un atril de cristal futurista con un panel de sensores de última generación. Este panel solo solía ser utilizado por el CEO para presentaciones, pero esa noche, el panel sería utilizado para un propósito mucho mayor. Debajo del escenario, Nico, que seguía siendo retenido por el director Domínguez, continuaba observando con una mezcla de confusión y ansiedad. Gritó preguntando qué iba a hacer yo allí. Ordenó que bajara, diciendo que era una zona restringida. Aura también parecía cada vez más inquieta. Intentó escabullirse hacia la salida, pero 2 agentes de seguridad femeninas la bloquearon rápidamente sin tocarla, simplemente impidiendo su salida. Aura estaba atrapada. Me paré frente al atril, rebusqué en el bolsillo oculto de mi vestido y saqué la tarjeta de acceso de color negro oscuro que había guardado antes. La tarjeta contrastaba con la piel de mi mano. La levanté un momento, dejando que la luz se reflejara en el chip dorado, y con un gesto decidido, coloqué la tarjeta sobre el panel sensor del atril. Un largo sonido bip resonó a través del sistema de altavoces. La enorme pantalla detrás de mí parpadeó una vez, y todas las animaciones del aniversario desaparecieron. La pantalla se volvió completamente negra durante 2 segundos, llevando la tensión al máximo. Después, el logotipo del Fénix dorado apareció lentamente en el centro de la pantalla, seguido de datos muy detallados de la empresa y un organigrama. En lo más alto de ese organigrama había una gran fotografía. Era mi fotografía. Una fotografía mía con un pañuelo elegante y una chaqueta de traje, con una mirada penetrante y digna. Debajo de la fotografía, mi nombre estaba escrito en mayúsculas. Elena. Accionista única. Directora ejecutiva.
SEO. Grupo Hispano. Cientos de jadeos de sorpresa se escucharon simultáneamente. Murmullos de incredulidad comenzaron a zumbar como un enjambre de abejas. La gente se miró y luego alternó su mirada entre mi yo real, de ropa humilde en el escenario, y la magnífica fotografía en la pantalla. Ya no había dudas. Era la misma cara, era la misma persona. La mujer que acababa de ser humillada como sirvienta era la única dueña del edificio y la empresa para la que trabajaban. Debajo de mi nombre, la pantalla mostraba un diagrama de la junta directiva, y debajo, en la sección de mandos intermedios, estaba la fotografía de Nico. Pero la fotografía de Nico tenía una gran cruz roja sobre su rostro, y el estado decía: bajo revisión por graves acusaciones, caso de fraude. Esos datos quedaron expuestos de forma clara y cruda ante todos sus colegas y superiores. Al ver esa pantalla, Nico abrió los ojos lo más que pudo. Sus rodillas se aflojaron al instante. Si el director Domínguez no lo hubiera estado sujetando, se habría caído al suelo. El color se había ido de su rostro, poniéndose blanco como el papel. Tenía la boca abierta, pero no salió ningún sonido. Su cerebro parecía haberse detenido, incapaz de procesar la realidad de que la esposa a la que él consideraba tan estúpida y pobre era en realidad su jefa suprema. Esta realidad lo golpeó con más fuerza que cualquier golpe físico. De repente, hubo un movimiento en la primera fila de la mesa VIP. El presidente de la empresa, a quien Nico tanto temía, se puso de pie. Se ajustó rápidamente el traje y luego se volvió hacia mí, que estaba en el escenario. Sin dudarlo, se inclinó 90 grados, mostrando el más profundo respeto. Este movimiento fue seguido por los demás directores. Uno a uno, los altos ejecutivos de la empresa se levantaron y se inclinaron respetuosamente hacia mí. La escena era verdaderamente asombrosa. Las personas más poderosas de la compañía se inclinaban ante la mujer con ropa vieja en el escenario. Al ver eso, los otros invitados también se vieron envueltos en la atmósfera. El miedo y el respeto se extendieron rápidamente. Aquellos que habían reído con la broma de Nico ahora agachaban la cabeza profundamente, temiendo que sus rostros quedaran grabados en mi memoria. El silencio volvió a dominar la sala, pero esta vez no por confusión, sino por una reverencia extrema. Acerqué mi rostro al micrófono del atril. Mi voz resonó clara y digna, llenando cada rincón del salón de banquetes. Buenas noches a todos, dije con calma. Lamento haberme presentado oficialmente tarde. Soy Elena. Este edificio sobre el que están, la comida que disfrutan y el salario que reciben cada mes, todo proviene de mi firma. Ahora miré directamente a Nico, que se había arrodillado cuando el director Domínguez le soltó el brazo. Nico me miró desde abajo con una mirada vacía. Las lágrimas de miedo comenzaron a asomarse en sus ojos. Algunas personas dicen que la apariencia lo es todo, continué, tocando el extremo de mi sencillo pañuelo. Pero esta noche, he demostrado que la apariencia es solo el envoltorio. Y usted, Nico, estaba tan ocupado evaluando el envoltorio que olvidó que estaba cavando su propia tumba frente al dueño de la tierra. Pulsé otro botón en el panel del atril. La pantalla detrás de mí volvió a cambiar. Esta vez, en lugar del organigrama, aparecieron hileras de conversaciones de mensajes de texto, comprobantes de transferencias bancarias y grabaciones de cámaras de seguridad. Eran pruebas de la infidelidad de Nico y Aura y de la malversación de fondos que habían cometido, desde fotografías de compras de bolsos y relojes de lujo hasta registros de transacciones de drogas ilegales. Todo se mostró claramente. La luz que emanaba de la enorme pantalla LED detrás de mí brillaba intensamente, iluminando todo el salón de banquetes, que ahora estaba en completo silencio. Ni un solo invitado se atrevía a hablar. Incluso sus respiraciones parecían estar atrapadas en sus gargantas. Todas las miradas estaban fijas en los datos digitales que se desplazaban por la pantalla, mostrando la corrupción y los crímenes que se habían escondido prolijamente detrás del caro traje y la falsa sonrisa de mi marido. Permanecí en silencio en el atril, dejando que los hechos hablaran más fuerte que cualquier grito de ira. Todavía veía a Nico arrodillado debajo del escenario. Su cuerpo temblaba violentamente, no por el frío del aire acondicionado, sino por un miedo que le calaba hasta los huesos. Miraba fijamente la pantalla, como si esperara que todo fuera una pesadilla que pronto terminaría al despertar. Pero no era un sueño. Era la cruel realidad que él mismo había creado. Volví a tocar el panel de control del atril. La pantalla detrás de mí cambió. Esta vez, ya no era el organigrama. Aparecieron hileras de transacciones bancarias muy detalladas. Los registros de transferencias de la cuenta de la sucursal que Nico gestionaba se mostraban claramente. Los números que brillaban en rojo mostraban salidas de fondos anormales. Junto a esos números, había escaneos de recibos de compra y estados de cuenta de tarjetas de crédito.
Los invitados comenzaron a señalar la pantalla con incredulidad y a susurrar. Vieron pruebas de compras de bolsos de lujo de marcas famosas por valor de cientos de miles de euros, joyas de diamantes y facturas de estancias en suites de hoteles de 5 estrellas en provincias. Todas esas transacciones se habían pagado con la tarjeta de crédito corporativa, que debería haberse utilizado para gastos de oficina y entretenimiento de clientes importantes. Me incliné hacia el micrófono. Mi voz llenó la sala, pesada y sentenciosa. Empecé a leer las pruebas que aparecían en la pantalla, una por una. Mencioné las fechas de transacciones en las que Nico había puesto como excusa un viaje de negocios a provincias para revisar proyectos. Pero la prueba de la factura mostraba que estaba comprando un collar de diamantes en un centro comercial de lujo. Miré a Aura, que estaba de pie, inmóvil. Su cuello brillaba al reflejar la luz. Y ahora todos se dieron cuenta de dónde había sacado el hermoso collar que llevaba puesto. El collar había sido comprado con dinero de la empresa, dinero que debería haber sido para los empleados y los accionistas. El rostro de Aura se puso pálido. Sus manos temblaron mientras se palpaba el cuello, como si el collar se hubiera convertido de repente en una serpiente que la estrangulaba. Nico se tambaleó como un borracho, intentando levantarse. Gritó con voz ronca, tratando de negar todo lo que había en la pantalla. Me acusó de haber manipulado los datos. Exclamó que todo era una vil calumnia orquestada por una esposa herida. Intentó convencer a sus amigos y al presidente Domínguez de que yo había hackeado el sistema de la empresa para tenderle una trampa. Pero sus gritos sonaban vacíos y desesperados. Los datos de la pantalla eran demasiado detallados, demasiado precisos, y tenían sellos de autenticación bancaria que no podían ser falsificados en tan poco tiempo. Los gritos de Nico, en cambio, lo hacían parecer aún más patético, como un ladrón atrapado en el acto que sigue insistiendo en que solo tomó prestado. Ignoré los gritos de Nico. Pulsé el siguiente botón. La pantalla cambió a una grabación de CCTV. La calidad de la imagen era muy nítida y de alta definición. El video mostraba el espacio de trabajo de Nico en la oficina. Allí, se veía claramente a Nico entregando un sobre grueso a un hombre extranjero sospechoso. Luego, el video cambió a otra grabación, mostrando a Nico y Aura en un club privado. En su mesa se veían botellas de licor caro y pequeñas bolsas con pastillas de colores. Eran drogas ilegales. El video mostraba a Nico tragando las pastillas y sonriendo ampliamente, y luego dándole el resto a Aura. Sus rostros eran tan claros que ya no se podía negar. Se escucharon jadeos de asombro entre los invitados. Malversar fondos de la empresa era un problema, pero involucrarse con drogas ilegales era un escándalo mucho mayor y más devastador. El presidente, que estaba en la primera fila, se puso rojo de ira, conteniendo su furia. Se sintió traicionado por el subordinado en quien había confiado y al que había ascendido. Ahora miraba al hombre descompuesto frente al escenario con una mirada de disgusto, como si no lo conociera. Esa noche, la reputación de la empresa estaba en juego, y yo, como única propietaria, estaba limpiando esa mancha directamente desde la raíz. Ahora miraba a Nico, que se había quedado sin mil palabras al ver su video de fiesta de drogas repetirse en la enorme pantalla. Tenía la boca abierta y los ojos vacíos. La última carta ya estaba muerta. Ya no había excusas que pudieran salvarlo ante una evidencia visual tan clara. Volví a hablar por el micrófono. Le dije a Nico que siempre había insultado mi apariencia. Dijo que yo era rústica, provinciana y una vergüenza. Dijo que este vestido que llevaba no valía nada. Lo miré fijamente a los ojos y le dije en tono frío que este humilde vestido que llevaba había sido comprado con dinero legítimo, fruto de mi sudor y esfuerzo. Mientras que el caro traje que llevaba, el reloj en su muñeca y los zapatos brillantes de los que presumía, todo había sido comprado con dinero robado. Le pregunté frente a todos: ¿quién es el que realmente da más vergüenza esta noche? ¿Quién es el verdadero mendigo que vive de la caridad de otros? La pregunta lo golpeó en el plexo solar, derrumbando el último vestigio de orgullo al que todavía se aferraba. Nico agachó la cabeza profundamente. Ya no podía mirar a los ojos de los invitados, que ahora lo miraban con juicio. Sus amigos, que antes se habían reído con él, ahora se apartaban, manteniendo una gran distancia, como si Nico tuviera una enfermedad contagiosa. No querían asociarse con un criminal corrupto y un drogadicto. Rudy, el amigo que más se había reído de mí antes, ahora estaba ocupado fingiendo mirar su teléfono para ocultar su rostro. La traición social fue muy rápida. Cuando estás en la cima, todos dicen ser tus amigos. Cuando caes y demuestras estar podrido, hasta tu propia sombra se niega a acompañarte. Continué mi discurso. Anuncié rotundamente que a partir de esa noche, todos los accesos y autoridades de Nico en el grupo hispano quedaban completamente revocados. Declaré el despido deshonroso de Nico y Aura. Mi voz resonó con firmeza, sin el menor atisbo de vacilación.
Pero el castigo no terminó ahí. Proyecté una última diapositiva en la pantalla. Era un documento de auditoría forense, que mostraba la cantidad total de pérdidas nacionales y de la empresa debido a las acciones de Nico. La suma ascendía a una fantástica cantidad de 5.000 millones de wones. Leí esa cifra en voz alta. 5.000 millones de wones de dinero de la empresa, que había usado para vivir lujosamente y mantener el estilo de vida de Aura. Miré a Nico y le dije que me debía 5.000 millones de wones, y que exigía el reembolso inmediato esa noche. De lo contrario, todos sus activos personales serían embargados por el equipo legal de la empresa, que ya estaba esperando fuera. Sabía que Nico no tenía esa cantidad de dinero, su salario era alto, pero su estilo de vida era mucho más grande. No tenía ahorros. Solo tenía deudas y vanidad. Al escuchar esa cantidad, el rostro de Nico se puso aún más pálido. Sabía que estaba acabado. No solo había perdido su trabajo, sino que se convertiría en el más pobre. Perdería su casa, su coche y todos los lujos que tanto adoraba. Aura, ¿dónde estaba?, gritó de repente con histeria. Lloró y dijo que no sabía nada de ese dinero. Exclamó que Nico le había dado todos esos artículos como regalos. Intentó lavarse las manos para salvarse de la ley, pero la miré fríamente. Le dije que, como receptora de ganancias criminales, ella también podría ser acusada de posesión de bienes robados y lavado de dinero. El llanto de Aura se hizo más fuerte. Se dejó caer al suelo, arruinando su hermoso vestido de noche. La escena era verdaderamente irónica. Una pareja que una hora antes había entrado en la sala como reyes y reinas, ahora se arrastraba por el suelo como prisioneros rogando perdón. Apagué la pantalla, terminando la presentación de las pruebas del crimen. La sala volvió a su iluminación normal, pero el ambiente había cambiado por completo. El ambiente de fiesta había desaparecido, transformándose en una sala de juicio. Bajé del atril. El sonido de mis pasos le resultó aterrador a Nico. Me acerqué al borde del escenario y me paré justo encima de donde Nico estaba arrodillado. Miré la coronilla de su cabeza. Antes, siempre agachaba la cabeza ante él, temiendo enojarlo. Hoy, esa posición se había invertido 180 grados. Él estaba con la cabeza agachada, tembloroso e indefenso a mis pies. El castigo social ha terminado, Nico, susurré en voz baja, pero lo suficientemente alto para que él lo oyera debido al silencio en la sala. Ahora prepárate para el castigo legal. ¿Creíste que podías insultarme y robarle a mi empresa sin consecuencias? ¿Elegiste al oponente equivocado? Porque esta esposa a la que llamaste sirvienta acaba de barrer tu futuro. Nico levantó lentamente la cara. Sus ojos estaban rojos. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No eran lágrimas de arrepentimiento. Lo sabía. Eran lágrimas de miedo y autocompasión. Miró a su alrededor, buscando una oportunidad, pidiendo ayuda. Sus ojos se fijaron en el presidente Domínguez. Su única esperanza, su tío, su sangre. Nico pensó que el vínculo familiar lo salvaría de esta ruina total. Empezó a gatear. Sí, realmente gateó sobre sus rodillas y manos en el frío suelo de mármol, dirigiéndose hacia el presidente Domínguez, que permanecía inmóvil con una expresión de decepción. La imagen del director gateando como un bebé en medio de una fiesta de lujo era verdaderamente patética y repugnante. Pero ese era el precio a pagar por la arrogancia que había traspasado los límites. Nico gateó con dificultad hacia el presidente Domínguez. Su caro traje se ensució con el polvo del suelo. Las rodillas de sus pantalones probablemente se rasgaron con el mármol. Ya no le importaba el orgullo. Su instinto de supervivencia lo dominaba. Llegó a los pies de su tío y se aferró fuertemente a sus largos pantalones. Sollozó y lloró. Su voz sonaba desgarradora y lamentable para cualquiera que no conociera sus malas acciones. Siguió llamando a su tío, suplicando ayuda. Suplicó a su tío que me hablara y retirara todos los cargos. Juró por Dios que devolvería el dinero. Dijo que trabajaría sin paga toda su vida si no iba a la cárcel y no era humillado más. Tío, ayúdame. Tío, soy tu sobrino. Soy tu sangre, gimió Nico a los pies del presidente Domínguez. Tío, sabes que soy una buena persona. Fue solo un error. No dejes que me lleven. Dile a Elena, tío. Ella seguro te escuchará. Por favor, ayúdame. El presidente Domínguez miró hacia abajo. Su viejo rostro se endureció al ver a su sobrino, que ya no podía ser llamado civilizado. Su mandíbula se apretó, conteniendo la ira que le subía hasta la cabeza. Hasta ahora, había estado orgulloso de Nico, lo había recomendado para puestos estratégicos y había avalado su integridad ante la junta directiva, y esta era la recompensa que recibía. Nico no solo había robado dinero, sino que había insultado a la dueña de la empresa, a la persona que el presidente Domínguez más respetaba, y había manchado el honor de la familia Domínguez frente a cientos de colegas de negocios. Con un movimiento decidido y sin vacilar, el presidente Domínguez apartó el pie, liberándose del abrazo de Nico.
El cuerpo de Nico se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo. Nico abrió mucho los ojos, sorprendido, como si no esperara ser pateado por su propio tío. El presidente Domínguez miró a Nico con una mirada fría, como si viera basura que debía ser desechada de inmediato. No me llames tío. La voz del presidente Domínguez era baja, pero cortante. A partir de esta noche, a partir de este momento, corto los lazos familiares contigo. Me avergüenza tener un sobrino tan estúpido y malvado como tú. No eres solo un ladrón, eres un ingrato. Teniendo diamantes en casa, teniendo una esposa recatada, inteligente y rica, recogiste guijarros del camino y los presumiste como si fueran joyas. El presidente Domínguez me señaló, de pie en el escenario. La presidenta Elena es mi jefa. Fue ella quien salvó a esta empresa de la quiebra hace 5 años, cuando tu padre, mi hermano, fracasó en la gestión. Tú no conoces esa historia, porque estabas demasiado ocupado haciendo tonterías. ¿Y ahora quieres que te defienda ante ella? Te has equivocado de dirección, muchacho. La ley debe ser aplicada. El honor de la familia Domínguez es más importante que salvar a un miembro podrido de la familia. Con la rotunda negativa del presidente Domínguez, el mundo de Nico se desmoronó por completo. Su último bastión se derrumbó. Miró a su tío con incredulidad, y luego se volvió hacia mí. Se dio cuenta de que su tío no lo ayudaría. Ahora cambió de estrategia. Se incorporó y giró su cuerpo de nuevo hacia mí. Su rostro cambió a una expresión patética, tratando de parecer lo más triste posible. Intentó usar la carta emocional como marido. Pensó que el corazón de una mujer era sin duda suave, y que se derretiría fácilmente si se tocaba con recuerdos del pasado. Cariño. Elena, mi esposa. Nico me llamó con voz temblorosa y forzada. Extendió la mano como si intentara agarrarme. Cariño, por favor, no hagas esto. Me equivoqué. Estaba loco. Fui tentado por el diablo. Pero recuerda nuestro matrimonio, cariño. Recuerda nuestros votos sagrados de hace 5 años. Fuimos felices, ¿verdad? Soy tu esposo, tu protector. ¿Cómo puedes simplemente ver a tu esposo ir a la cárcel? ¿Dónde está tu conciencia como esposa? Lo siento, cariño. Cambiaré. Despediré a Aura. Volveré contigo. Empecemos de nuevo, ¿sí? Te amo, Elena. Solo a ti. Al escuchar esas palabras dulcemente venenosas, sentí náuseas. ¡Qué bien actuaba! Hacía solo 10 minutos me había llamado sirvienta rústica. Y ahora me llamaba cariño y protector. Al oír a Nico culparse a sí mismo y prometer despedirla, Aura de repente estalló en ira. El miedo de Aura se convirtió en un odio profundo. Se sintió traicionada. Lo había dado todo por Nico, y ahora él la iba a abandonar para salvarse. Aura se levantó y se secó las lágrimas bruscamente. Se acercó rápidamente a Nico y lo señaló con su dedo pintado de rojo, gritando en voz alta, «¡Cobarde! ¡Infiel! ¿Qué? ¿Que me vas a despedir? Dijiste que me amabas. Dijiste que tu esposa era aburrida, fría, y que no podía satisfacerte. Tú fuiste el primero en seducirme, Nico. Y tú me obligaste a consumir esas drogas. Dijiste que eran vitaminas para trabajar mejor. ¿Y ahora quieres lavarte las manos y culparme a mí?» Nico se avergonzó cuando Aura reveló más trapos sucios. Se levantó para intentar callar a Aura. «¡Cállate, loca! Tú fuiste quien me sedujo. Tú fuiste quien me obligó a comprarte bolsos caros y a ir de viaje al extranjero. Si no fuera por tu estilo de vida lujoso, yo no me habría corrompido». «Oh, así que ahora es mi culpa», gritó Aura aún más fuerte, empujando el pecho de Nico. «¿Quién firmó esos cheques? Tú. ¿Quién tenía acceso a los documentos? Tú. No me metas en esto. Presidenta Elena», exclamó Aura desesperadamente, girándose hacia mí. «Nico es el cerebro de todo. Yo solo soy una víctima de su manipulación. Dijo que era el CEO. Dijo que era soltero y rico. Fui engañada, presidenta. Envíelo a él a la cárcel, no a mí». Los dos empezaron a empujarse, arañarse e insultarse delante de cientos de personas. La escena era verdaderamente vergonzosa y al mismo tiempo gratificante. 2 personas que una vez estuvieron unidas en la arrogancia y el pecado, empezaron a apuñalarse mutuamente cuando su barco se hundió. La máscara de amor verdadero de la que presumían era tan frágil como el papel higiénico. No había amor, solo intereses y deseos. Cuando sus intereses se vieron amenazados, se convirtieron en bestias que se devoraban entre sí. Los invitados negaron con la cabeza, viendo el vulgar drama que se desarrollaba ante sus ojos. El presidente Domínguez apartó la cara, incapaz de ver a su sobrino pelear con su amante como un vulgar mendigo. Yo permanecí inmóvil en el escenario, mirándolos con el rostro inexpresivo. Ya no necesitaba hacer nada. Se estaban destruyendo a sí mismos. El karma actuó esa noche de una manera divertida e instantánea. Miré mi reloj. La hora era perfecta. Desde la entrada principal del vestíbulo sonó la sirena de un coche de policía.
Se acercaba cada vez más, atravesando las paredes de cristal del hotel y llegando hasta el interior del salón de banquetes. Las puertas del salón de banquetes se abrieron bruscamente. Policías uniformados entraron con paso firme, bajo la dirección de un alto mando. Traían una orden de arresto oficial. Al ver la llegada de la policía, el alboroto de Nico y Aura cesó de inmediato. Sus rostros, que habían estado rojos de ira, ahora estaban pálidos de nuevo, y esta vez permanentemente. Se dieron cuenta de que el juego realmente había terminado. Ya no había negociaciones ni dramas. La ley del Estado había venido a buscarlos. Nico, venimos a arrestar a la señorita Aura, preguntó el oficial de policía con voz firme. Nico retrocedió un paso, sacudiendo la cabeza y murmurando no repetidamente. Pero la policía no necesitaba su consentimiento. 2 agentes se adelantaron de inmediato y tiraron de las manos de Nico hacia atrás, y el claro sonido metálico de un clic resonó. Le pusieron las esposas. Aura también fue inmovilada inmediatamente por una agente. También le pusieron las esposas. Nico forcejeó mientras la policía lo arrastraba. Se volvió hacia mí por última vez. En sus ojos había una desesperación extrema. Elena. Mi esposa. Por favor. No dejes que me lleven. Soy tu esposo, Elena. Bajé del escenario y me acerqué lentamente a donde los estaban arrastrando. La policía me abrió un poco el paso para que pudiera hablar. Me paré justo delante de Nico. Miré sus ojos húmedos. Nico, dije en voz baja pero cortante. ¿Recuerdas lo que dijiste antes? Su estilo es rústico. Bueno, es la sirvienta, así que lo entiendo. Pues bien, escucha esto. La casa donde vivías, el sedán del que presumías, y todas esas lujosas instalaciones. Las llaves fueron recuperadas por la dirección hace 5 minutos. Tus objetos personales, tu ropa, todo está en bolsas de basura negras, apilado delante de la garita de seguridad de la entrada principal. No tienes a dónde volver. Nico abrió la boca. Sus lágrimas cayeron al suelo. Y una cosa más, continué, acercando mi cara a su oído. No esperes que vaya a visitarte o que te traiga comida. Los documentos de divorcio los enviará mi abogado directamente a tu centro de detención mañana por la mañana. Disfruta de tu nueva vida en la cárcel. Allí aprenderás el verdadero significado de la palabra limpieza. Adiós, exmarido. Di un paso atrás y le hice una señal a la policía para que se los llevaran. Nico gritó histéricamente mi nombre mientras lo arrastraban fuera de la sala. Su voz se fue apagando hasta que finalmente fue engullida por la puerta que se cerraba. Aura solo sollozaba en silencio. Tenía la cabeza profundamente agachada. La sala volvió a quedar en silencio. Fue como si una pesada carga que oprimía mi pecho se hubiera levantado de repente. El aire se sentía más fresco. Respiré hondo, aspirando el aroma de la victoria. El presidente Domínguez se acercó a mí, me dio una suave palmadita en el hombro. Era un gesto de apoyo de un padre a su hija. Hiciste lo correcto, hija. Perdóname por darme cuenta de esta podredumbre demasiado tarde. Le sonreí sinceramente al anciano. Está bien, tío. Todo ha terminado. Ahora tenemos una gran tarea por delante. Tenemos que limpiar los restos de este desorden y reconstruir la confianza del equipo. Esa noche, la fiesta de aniversario de la empresa se convirtió en una noche de limpieza general. No hubo fiesta, ni juerga, pero para todos los empleados honestos, esa noche fue una noche de victoria moral incalculable. Los parásitos habían sido eliminados y la reina había recuperado su trono de la manera más elegante. A medida que el tumulto por el arresto de Nico y Aura se fue disipando, un incómodo silencio se apoderó del majestuoso salón de banquetes del hotel. El aire, que había estado cargado de tensión, ahora parecía un poco más ligero. Aunque el eco del drama aún permanecía en el techo del espacio, los invitados, compuestos por directores, altos ejecutivos y socios comerciales, seguían inmóviles en sus asientos. Era como si acabaran de presenciar una obra trágica representada en tiempo real sin guión. Sus miradas se desviaron de la salida por donde se llevaron a Nico, de nuevo hacia el escenario donde yo estaba. Pero esta vez, la mirada era diferente. Ya no había miradas de desprecio. No había susurros de burla por mi atuendo humilde. Solo había un profundo respeto, mezclado con miedo y asombro. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de la victoria que me calmaba. Me ajusté ligeramente el extremo del pañuelo que se había desordenado con el aire acondicionado, y volví a acercar mi rostro al micrófono. Mi voz era tranquila y serena, como si no fuera la persona que acababa de enviar a su marido a la cárcel. Pedí disculpas a todos los invitados por los inconvenientes causados. Expliqué que esta acción de purificación debía hacerse públicamente para demostrar la integridad de la empresa, que no toleraba ninguna forma de fraude. Enfatizé que el grupo hispano operaría como de costumbre, y se fortalecería aún más después de la erradicación de los parásitos.
Los invitados asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, y algunos comenzaron a aplaudir en silencio, lo que rápidamente se convirtió en un aplauso entusiasta en toda la sala. Era un aplauso de reconocimiento a mi autoridad. Después de cerrar oficialmente el evento, bajé del escenario. El presidente Domínguez y el director se acercaron a mí de inmediato. Discutimos brevemente las próximas acciones legales. Di instrucciones firmes al equipo legal de la empresa, que ya estaba en espera, para que procedieran de inmediato con el embargo de los bienes de Nico. No quería perder ni un segundo. Esa misma noche, el equipo de ejecución debía trasladarse a la residencia donde Nico había estado viviendo. Todas las instalaciones debían ser recuperadas. Quería asegurarme de que, cuando Nico recuperara la razón más tarde, no le quedara nada más que el uniforme de la prisión que llevaba puesto. Mientras tanto, en la comisaría de policía, se desarrollaba un ambiente completamente diferente. Nico y Aura llegaron en un coche patrulla, en un estado lamentable. Nico, que unas horas antes vestía un traje caro y se comportaba como el rey del mundo, ahora estaba sentado en una silla de interrogatorio, esposado. Su traje estaba arrugado, su cabello revuelto y su rostro manchado de lágrimas. El oficial de policía que los interrogaba no les dio ningún trato especial. Nico era solo uno de los muchos delincuentes de cuello blanco atrapados en el acto. Nico intentó usar sus viejas tácticas. Intentó intimidar al oficial de policía, mencionando los nombres de altos funcionarios que conocía, esperando recibir un trato especial o una llamada telefónica. Pero el oficial de policía se rió con sarcasmo, y solo le dijo que se callara. El interrogatorio fue aburrido y agotador. Nico fue bombardeado con preguntas sobre el flujo de los 5.000 millones de wones de fondos desaparecidos. Las pruebas que yo había proporcionado eran tan perfectas que cada negación de Nico fue inmediatamente refutada por el investigador con datos válidos. Nico estaba acorralado. Ya no podía mentir. En la habitación contigua, se escuchaba la voz estridente e histérica de Aura. Estaba siendo interrogada por una investigadora. Aura seguía culpando a Nico. Afirmaba que ella solo había sido atrapada en una trampa y que no sabía la procedencia del dinero que Nico había usado para comprarle artículos de lujo. La traición entre ellos se hizo aún más evidente. Su amor alardeado no era más fuerte que el miedo a la cárcel. La noche avanzó. Después de completar el acta de la investigación inicial, Nico fue trasladado a una celda temporal. Antes de entrar en la celda, el oficial de policía le exigió que entregara todas sus pertenencias personales. Su reloj de lujo del que tanto presumía, su cartera de cuero, su cinturón, sus zapatos brillantes e incluso su traje, todo le fue quitado. Nico tuvo que cambiar su ropa cara por una camiseta vieja y unos pantalones cortos de prisión de talla grande. Cuando se vio reflejado en el cristal borroso de la garita de seguridad, Nico volvió a llorar. Su identidad como hombre exitoso le fue literalmente despojada. Ahora era solo un recluso con un número. Fue encerrado en una celda fría, sofocante y apestosa, junto con otros reclusos que lo miraban con ojos bestiales. No había camas mullidas, ni aire acondicionado, solo un suelo de cemento duro. A la mañana siguiente, la noticia del arresto de Nico se extendió a la velocidad de la luz. El momento en que yo revelé mi identidad en el escenario y el video de Nico, siendo arrastrado por la policía, se volvieron virales en las redes sociales. Los internautas lanzaron críticas y maldiciones implacables. El nombre de Nico se derrumbó por completo. Su huella digital estaba llena de insultos. Sus amigos de la sociedad, que antes elogiaban su lujoso estilo de vida, ahora competían por dar explicaciones de que no eran cercanos a Nico. Bloquearon las cuentas de Nico en las redes sociales y eliminaron las fotos en las que aparecían juntos. Nico quedó completamente aislado socialmente. Se convirtió en un paria, un marginado que nadie quería. Al mismo tiempo, el equipo legal de la empresa, acompañado de guardias de seguridad, se dirigió a la residencia donde Nico había estado viviendo. Tenían una orden de desalojo. Como la casa era propiedad de la empresa, el procedimiento se llevó a cabo rápidamente. Los empleados entraron y comenzaron a empacar, pero según mis instrucciones no hubo un trato suave. Los artículos personales de Nico, como su ropa de marca, su colección de zapatos y sus dispositivos electrónicos, fueron simplemente metidos en grandes bolsas de basura negras. No hubo maletas ordenadas ni ropa cuidadosamente doblada, todo fue tratado como basura. Esas bolsas de plástico simplemente se apilaron frente a la garita de seguridad de la entrada principal, tal como le había dicho a Nico. El sedán de la empresa que Nico y Aura usaban para sus aventuras también fue recuperado. Un empleado sacó las llaves, revisó el estado del motor y llevó el coche de vuelta al garaje central de la empresa. En cuestión de horas, la lujosa casa estaba vacía. Ya no quedaba rastro de la opulencia de Nico. Solo quedaban las paredes mudas que habían sido testigos de la arrogancia de su antiguo ocupante. Los vecinos de los alrededores observaron el proceso de desalojo con interés.
murmurando sobre el trágico destino del arrogante director, que resultó ser un corrupto. La vergüenza no solo la sintió Nico en la cárcel, sino que también manchó los restos de su reputación en el barrio donde vivía. Por la tarde, el abogado que yo había enviado visitó a Nico en la cárcel. Al ver al abogado impecablemente vestido, Nico vio un rayo de esperanza. Pensó que yo no podía abandonarlo y que le había enviado ayuda. Corrió hacia los barrotes. Su rostro estaba lleno de esperanza. Pero esa esperanza se hizo añicos cuando el abogado le entregó un grueso documento que no era una solicitud de fianza, sino los detalles de sus deudas y demandas civiles. El abogado explicó fríamente que, además de la pena de prisión, Nico había sido demandado para devolver 5.000 millones de wones por pérdidas nacionales, más intereses y multas. Como Nico no tenía efectivo, todos sus activos personales restantes serían embargados y subastados. Sus pocas cuentas de ahorro personales ya habían sido congeladas por el banco a petición de los investigadores. Incluso el pequeño terreno que había heredado de sus padres en el campo sería embargado. El abogado enfatizó que Nico estaba realmente en la ruina. Incluso si salía de la cárcel unos años después, seguiría siendo perseguido por esta acumulación de deudas. Tendría que vivir en la pobreza por el resto de su vida. Nico se dejó caer al suelo de su celda, sosteniendo los documentos de la demanda con manos temblorosas. Solo ahora se dio cuenta de que la pobreza que iba a enfrentar era mucho más terrible que la pobreza por la que me había insultado. Antes, él me había insultado por vestirme modestamente, diciendo que era pobre, pero en realidad yo lo tenía todo. Ahora, él se había convertido en un hombre verdaderamente pobre, sin dinero, sin bienes, sin honor, sin futuro. Recordó mis palabras sobre la sirvienta que limpiaba la basura. Se dio cuenta de que él era esa basura, y que había sido arrojado al lugar al que pertenecía. El arrepentimiento lo invadió como una ola, golpeando su pecho. Pero era un arrepentimiento demasiado tardío y egoísta. No se arrepentía de haber sido malvado, solo se arrepentía de haber sido descubierto y de haberlo perdido todo. Fuera de la cárcel, yo estaba sentada en mi espaciosa oficina en el último piso del edificio del Grupo Hispano. Vi el informe del equipo legal de que el proceso de incautación avanzaba sin problemas. Tranquilamente bebí una taza de té caliente. No había tristeza por un marido que había traicionado la confianza, ni lágrimas, solo un inmenso alivio. La pesada carga que había oprimido mi corazón durante los últimos 5 años finalmente había desaparecido. Miré el paisaje de la ciudad a través de las grandes ventanas de cristal. El cielo estaba despejado ese día. Había logrado revertir la situación. Cambié mi posición de humillada a poderosa, de víctima a victoriosa. La justicia se había ejecutado de la manera más dolorosa para el agresor. 1 año había pasado desde aquella tumultuosa noche de fiesta. El tiempo voló para los que estaban inmersos en la creación, pero para los que contaban los días tras las rejas, se sintió muy lento. En la concurrida y opresiva prisión, un hombre flaco y con la cabeza rapada estaba agachado en el suelo del baño común. En sus manos sostenía un cepillo de inodoro gastado, frotando las manchas persistentes del sucio suelo de azulejos. El olor a amoníaco y excrementos le picaba la nariz, causando náuseas a los que no estaban acostumbrados. Pero el hombre Nico ya estaba acostumbrado. O, para ser más precisos, se había visto obligado a acostumbrarse. El destino tenía un irónico sentido del humor. Antes, Nico había insultado a su esposa, llamándola limpiadora o sirvienta, solo porque ella cuidaba diligentemente la casa. Ahora, en la cárcel, la rutina de Nico era ser el encargado de la limpieza del sector. Cada amanecer, se levantaba para limpiar los pasillos, cepillar los baños comunes utilizados por cientos de reclusos y transportar la basura. Se había convertido en un verdadero limpiador en el sentido más bajo de la palabra. Ya no había trajes caros ni perfumes fragantes. Su cuerpo ahora olía a sudor y a jabón barato para suelos. Su piel, antes bien cuidada, ahora estaba pálida y llena de picaduras de mosquitos y arañazos. Nico se detuvo un momento y se secó el sudor de la frente con la manga de su viejo uniforme de prisión. Le faltaba el aliento. Aún no era muy viejo, pero el peso de la vida y la depresión lo habían envejecido 10 años más. Sus mejillas estaban hundidas y sus ojos habían perdido su brillo y vitalidad. En la cárcel, se convirtió en objeto de acoso por parte de otros reclusos. Su identidad como exdirector arrogante y corrupto lo hizo odiado. Nadie quería ser su amigo. Incluso se rumoreaba que Aura, recluida en la sección de mujeres, se había casado en la cárcel con un traficante de drogas para obtener protección y dinero de bolsillo, y había olvidado por completo a Nico, como si nunca se hubieran conocido. Durante la pausa del almuerzo, Nico se sentó en un rincón del comedor de la prisión, comiendo su ración de arroz. Era arroz duro de prisión con una guarnición de tofu hervido sin sabor. Comió vorazmente por hambre, olvidando su antiguo paladar que solo comía en restaurantes de lujo.
En un rincón del comedor, un viejo televisor de tubo estaba encendido, transmitiendo las noticias del mediodía. Normalmente a Nico no le importaba, pero hoy la voz del presentador de noticias mencionó un nombre que él conocía muy bien. Un nombre que hizo que su corazón se detuviera por un momento. El grupo hispano bajo el liderazgo de la CEO Elena ha registrado una vez más ganancias récord este año. Hoy, la CEO Elena ha inaugurado un nuevo rascacielos dedicado a un centro de incubación de negocios financieros islámicos y actividades sociales. Nico levantó la cabeza y sus ojos se fijaron en la pantalla del televisor llena de ruido. Allí vio a una mujer muy elegante. Elena, su exesposa. Elena se veía mucho más hermosa y radiante de lo que Nico recordaba. Llevaba un elegante atuendo musulmán moderno y un pañuelo en tonos pastel, luciendo digna y suave. Su rostro brillaba intensamente, y su sonrisa era genuina y confiada. A su lado estaba el presidente Domínguez, luciendo saludable y orgulloso, acompañando a su querida sobrina. No a Nico, sino a Elena. En la transmisión, Elena estaba cortando la cinta de la ceremonia de inauguración. Recibió una ovación entusiasta de los funcionarios gubernamentales y empresarios exitosos presentes. Los periodistas competían por entrevistarla, preguntándole el secreto de su éxito. Elena respondió con humildad, diciendo que la clave del éxito era la honestidad, el trabajo duro y el coraje de desechar las cosas negativas de nuestras vidas. La última frase le pareció a Nico como una bofetada remota. Sabía exactamente a qué se refería Elena con cosas negativas. Era él mismo. Nico era el elemento negativo desechado. Y mira lo alto que había volado Elena después de quitarse esa carga de encima. Las lágrimas cayeron de los ojos de Nico, y cayeron en su insípido plato de arroz. Le oprimía el pecho. El arrepentimiento que le invadió esta vez fue aún más doloroso porque vio un contraste demasiado evidente. Él debería haber estado allí. Él debería haber estado de pie junto a Elena, disfrutando de ese éxito, siendo el esposo de esa gran mujer. Si no hubiera sido codicioso, si no hubiera sido arrogante, si hubiera podido apreciar a la esposa que una vez lo amó de verdad, su vida no habría terminado en ese lugar sucio. Pero el agua ya se había derramado, y el arroz ya se había estropeado. Él había tirado un diamante para agarrar mierda, y ahora tenía que vivir para siempre cubierto de esa mierda. Al ver a Nico llorar, los otros reclusos simplemente se rieron burlonamente, arrojándole cáscaras de cacahuete para aumentar su humillación. Mientras tanto, en el lugar de la ceremonia de inauguración del nuevo edificio, terminé la sesión de entrevistas con una sonrisa de alivio. El aire fuera del edificio era muy fresco. El cielo claro y azul parecía celebrar mi logro de hoy. El presidente Domínguez me dio una suave palmada en el hombro. Tu madre y tu padre sin duda estarían orgullosos de ti si te vieran ahora, hija. No solo has mantenido su legado, sino que lo has desarrollado mucho más. Gracias, tío. Todo esto también es gracias a tu apoyo. Respondí sinceramente. Y en cuanto al pasado, el presidente Domínguez dudó un momento. ¿Todavía piensas en ello? Los papeles del divorcio se formalizaron el mes pasado, ¿verdad? Asentí con firmeza. Sí, oficialmente terminado, tío. Ya no pienso en ello. Para mí es una página de un libro terminada y bien cerrada. No hay rencor, pero tampoco nostalgia. Solo una valiosa lección de que la autoestima de una mujer no se define por la evaluación de un marido ciego, sino por sus propias cualidades. Caminé hacia el coche que venía a recogerme. Ya no era un taxi o transporte público, sino un cómodo sedán de lujo, fruto de mi esfuerzo. El director Domínguez, ahora ascendido a jefe del Departamento de Seguridad Corporativa, me abrió la puerta con cortesía. Esta vez no había un marido que me ordenara sentarme atrás o me insultara. Podía sentarme en el asiento que quisiera. Yo era la capitana de mi vida. Antes de subir al coche, me di la vuelta y miré el alto edificio que acababa de inaugurar. Las ventanas de cristal del edificio brillaban hermosamente al reflejar la luz del sol. Recordé los tiempos difíciles en los que tuve que disfrazarme, soportar insultos y aguantar la traición. Todo ese sufrimiento ahora estaba completamente recompensado. Ya no era una víctima, era una superviviente victoriosa. La mujer que antes había sido humillada como sirvienta, ahora estaba en la cima del mundo. Sonreí a mi reflejo en la ventanilla del coche. Era la sonrisa de una mujer completamente libre. Ya no era Elena agachando la cabeza por miedo. Solo era Elena, líder, madre y mujer feliz. Vamos, director Domínguez, ordené suavemente. Sí, presidenta. ¿A dónde nos dirigimos? Hacia adelante, hacia un futuro más brillante. El coche se alejó lentamente de la multitud, llevándome lejos de las sombras de un pasado oscuro y hacia un nuevo horizonte lleno de esperanza. Y allí, a lo lejos, detrás de los fríos muros de la prisión, dejemos que ese pasado se pudra con su propio arrepentimiento. La justicia había encontrado su camino,
y esta historia llegaba a un final perfectamente satisfactorio.